7 fósiles, así como otros fósiles que estaban allí cerca en la zona también. Fue una excavación bastante incómoda, con mucho barro, como pueden ver, porque estábamos a nivel del agua trabajando. Tuvimos que hacerle soporte de madera a la coraza para que no se nos fuera para el nivel del agua, y tuvimos que tener mucho cuidado con cada cosa que hacíamos. Entonces escarbamos alrededor y empezamos a encontrar algunas cositas sueltas, algunas plaquitas del caparazón, otras partes del esqueleto y algunos dientes del animal, como ese que ven ahí, es un pedazo del diente. Eran dientes muy largos los que tenían los gliptodontes. Son bien característicos también. Siguiente. Eso para que tengan una idea, una de las partes complicadas de la excavación, cuando estábamos metiendo tablones por debajo del caparazón para poder hacer una especie de base donde poder arrastrarlo. ¿Cuál era el problema? No teníamos espacio siquiera para dar la vuelta, porque lo ideal hubiera podido ser dar la vuelta y sacarle todo el relleno de adentro. Imaginen que ese es un bloque que está relleno de sedimento, de arcilla, de arena y de los propios huesos del animal, que aparecieron unos cuantos. Como no podíamos dar la vuelta, la única opción que había era arrastrarla, así como estaba. Por eso le armamos una base de madera. Es un bloque que, por el tamaño que tiene, perfectamente podía pesar más de 1 tonelada. Así que el primer intento fue a tracción humana con personal del ejército, pero no dio resultado. El segundo intento fue con una camioneta que está allá en el fondo, la fotografía, una camioneta de la intendencia que no le dio la tracción tampoco para moverla. Y el tercer intento sí fue con una máquina excavadora, que de paso nos hizo como un camino hasta llegar a la coraza, y después con el mismo brazo de la máquina pudimos sacarla. No sin antes tener algunos inconvenientes, como ustedes ven ahí, la excavadora quedó estancada en el barro, el personal del ejército tuvo que abocarse a sacar la excavadora para que después la excavadora pudiera sacar el gliptodonte. Igual no fue tan fácil. Cuando la sacamos del lugar donde estaba y la cruzamos por la cañada, ese soporte de madera que habíamos hecho se dio y se rompió. Entonces, a partir de ahí, tuvo que cambiar todo el plan. Nuestra intención era sacarla de ahí, llevarla a un terreno alto y empezar a trabajarla. O incluso dejarla así como estaba, meterla en la camioneta y traerla a Mercedes. Pero como la coraza se había roto el soporte, tuvimos que pensar un rato, incluso ahí estamos pensando mientras sostenemos la coraza, cómo continuar de aquí en más. Y la idea es, bueno, vamos a tener que cambiar totalmente la estrategia y empezar a prepararla aquí mismo en el campo, que de repente no es lo más cómodo, pero era lo que había que hacer. Además, el pronóstico de lluvia era muy malo para nosotros. Durante toda la semana de turismo, los medios decían que iba a llover al día siguiente y al final no llovió durante la semana de turismo. Pero teníamos que apurarnos por las dudas. Siguiente, entonces. Creo que este fue el final del 5.º día, cuando la caparazón estaba medio dada vuelta, con el soporte de madera. Es la peor imagen que nos quedó a nosotros grabada, ¿sí? Cuando nos fuimos a dormir ese día, que fue un día muy agotador, nos quedamos con esa idea, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Y a partir del día siguiente, con la coraza medio dar vuelta, empezamos a sacarle todo el relleno de sedimento. Entonces allí está Gustavo, uno de mis compañeros, ahí se está metiendo dentro de la caparazón para limpiarla bien. Y una vez que la teníamos totalmente limpia, lo que hicimos fue terminar de dar la vuelta, que creo que es lo que viene en la siguiente imagen. Ahí está. Ese mismo día, el 5.º día, llegaron más compañeros. Era semana de turismo, así que estaban de vacaciones, qué sé yo, en fin. Nosotros nos comunicamos por teléfono y dijeron, vamos, y un día de esto vamos por ahí. Y llegaron 5 días después de que habíamos empezado. Pero bueno, de todos modos no estábamos todos tampoco. De los 10 compañeros, algunos faltaban, no pudieron ir, pero sí estuvimos allí la mayoría. Fíjense que ahí le estamos sacando el sedimento. Y después lo que hicimos fue lavarla con baldazos de agua, cepillarla y dejarla bien limpia por dentro. Entonces ahí pueden ver las placas por dentro, que después habrá que contar cómo continuó el proceso. Estas son unas imágenes del campamento. Cuando llegaron nuestros compañeros, llegaron con toda la logística, nos armamos unas carpas y en vez de quedarnos en la casa de la familia, pasamos a quedarnos en las carpas al lado del caparazón. De paso, la primera noche que nosotros nos quedamos a dormir en la estancia, era una noche preciosa, me acuerdo, no había una sola nube, y vimos a lo lejos, del lugar donde estaba el caparazón, vimos una luz pasar así, con un ruido de una moto, y se sentían hasta bien que en el campo uno puede escuchar lejísimos, se sentían 2 niños que hablaban arriba de la moto, dos gurises, que decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? Querían ir a verla, o no sé, tuvimos muchos problemas los primeros días, había muchos niños, mucha gente curiosa, mucha gente que vino a pedirnos un pedacito, si podíamos regalarles una plaquita de recuerdo. Me acuerdo que vino una señora con la esposa del dueño de la estancia y me dijo, pero no es para mí, es para ella, que es la dueña de la estancia. Y la dueña no nos estaba pidiendo nada en realidad. Pero solo una, le decía, ¿una? ¿Qué te hace una? Bueno, ahí algunos de nuestros compañeros le explicaban, bueno señora, es la coraza más completa que tenemos en el país. Si nosotros regalamos un pedacito a cada persona que viene y nos pide, ya no va a ser la más completa. Va a tener mucho más valor estando expuesta en un museo, como hoy está en el Museo Berro, que si todos tenemos en nuestra repisa o algo un pedacito de recuerdo. Pero bueno,
Son cosas que pasan en la excavación. Siguiente. Allí lo que estamos es, continuamos acondicionando la coraza y el camino, porque de paso la excavadora en realidad, cuando se estancó de barro, el camino que había hecho se rompió, así que tuvimos que hacerlo de nuevo, pero esta vez a pico y pala, sin ayuda mecánica. Ese día vino una camioneta del ejército que supuestamente venía a darnos una mano, entró por el lado equivocado y se estancó en el barro. Así que aprovechamos para seguir trabajando en el camino, ya veíamos que los vehículos no nos iban a servir, íbamos a tener que hacerlo a mano, pero sí el personal del ejército nos ayudó a cargar la coraza en un nuevo soporte de madera, con un trineo. Y de paso les cuento lo que hicimos allí, aunque no se veía, le hicimos una cobertura interna de mezcla con un armazón de varilla, para darle consistencia, porque si no la coraza se nos iba a desarmar toda. A la noche de ese día vino un camión, pero este sí vino por el lado correcto, que sacó a la camioneta del ejército y después sacó a la coraza. Y después se llevaron a los efectivos, no sé qué destino habrán tenido, porque realmente se comieron un rezongo muy grande. La coraza ya estaba, al séptimo día ya estaba en un lugar resguardado, la sacamos de la cañada, la pusimos en un lugar alto, pero nosotros continuamos trabajando durante 2 días más. De paso ya estábamos en Viernes Santo, me parece, así que fuimos a pescar mojarras. La familia Viñolo se fueron a Dolores a pasar el fin de semana de turismo y nos quedamos solos, con los perros nada más. Y realmente ya nos estábamos quedando sin provisiones, así que tuvimos que improvisar una red con una malla sombra y meternos en el agua, aunque eso no aparece en las fotos, sacar mojarras y fritarlas con manteca. Esa fue nuestra cena. Continuamos 2 días trabajando, principalmente en el lugar donde estaba la coraza, que es allí donde estamos, para revisar si había quedado algún pedacito más. Y encontramos algunas plaquitas y algunos huesillos. Esto ya es cuando vienen a darnos una mano, vehículo de intendencia con un carrito, cargamos la coraza y después la trajimos a Mercedes. Creo que son 60 kilómetros, desde más o menos de Sacachipas hasta acá, no recuerdo. Sé que nosotros pusimos casi 4 horas en llegar, porque íbamos muy despacio para que no se rompiera. Y el último desafío, como dice allí, era tratar de hacer entrar la coraza al museo. Fuimos por la parte de atrás del Mauá y por una de las puertas de atrás apenas logramos hacerla entrar. Tuvimos que jugar con ella, gastarle el yeso alrededor y finalmente la pudimos hacer entrar. Mientras estábamos en la excavación, después nos enteramos, cuando volvimos a Mercedes, que la noticia había tenido una gran repercusión, no solamente en los medios de aquí, de Soriano, sino también en medios de Montevideo, y aún en internet hoy en día se puede encontrar la foto de Capataz abrazando la coraza, en páginas de otros países incluso. Entonces, comprendimos que esta importancia, este hallazgo ameritaba hacer algo con este glitodonte, darle una preparación especial, exhibirlo de una manera especial. El 8 de abril, apenas una semana después de que volvimos, la Junta Departamental decretó el hallazgo de interés departamental y le hicieron un homenaje a Marito, el niño que encontró la coraza. A partir de ese momento, así es como teníamos nosotros la coraza, dada vuelta, cubierta de yeso, con una cobertura interna también, no se veía prácticamente nada del glitodonte. En esas condiciones fue en las que empezamos a trabajar, y fue entonces que le presentamos un proyecto a la Intendencia de Soriano, o sea, un proyecto en paralelo al que nosotros estábamos haciendo. Digo, si bien nosotros estábamos haciendo un proyecto en el que había que ir al campo y todo lo demás, no podíamos concentrarnos demasiado en este animal porque nos íbamos a perder de hacer otras cosas. Entonces, repartimos un poco el trabajo y le explicamos a la Intendencia la importancia de este hallazgo y que en realidad era un puntapié para el Museo Berro, que hacía más de 30 años que no se renovaba en su exposición. Siguiente. Así que presentamos este proyecto, que le dimos todo el color que pudimos. Dijimos la verdad, en realidad era uno de los hallazgos más importantes de los últimos años, no solamente por la importancia científica de ser una coraza completa o casi completa, sino también por toda la repercusión social que había tenido. Siguiente. Y así comenzamos. La coraza, si bien estaba completa, todo lo que es el costado derecho, que lo vamos a ver en las siguientes fotografías, estaba bastante desarmado, o sea, en esas plaquitas de hueso, que son como pequeñas galletitas. Entonces tuvimos que limpiar uno por uno todos esos huesitos, más los que habían aparecido dentro de la coraza, que teníamos la suerte de tener la cadera completa, pero totalmente hecha añicos. Así que trabajamos también en paralelo. Mientras algunos limpiaban los materiales pequeños, otros se dedicaban a la coraza en sí, a empezar a sacarle poco a poco esa cubierta de yeso. Ahí, como ven, le sacamos una parte, la coraza todavía está cubierta con el sedimento que la protegía. En realidad, el trabajo fino no se hace en el campo, el trabajo fino se hace en el laboratorio, en este caso en el museo. Ahí es donde usamos el instrumental delicado para empezar a sacarle el sedimento y dejarla al descubierto. Después de algunos días de trabajo ya teníamos limpio ese sector y teníamos más o menos en posición, armando como si fuera un rompecabezas, placa por placa, buscando la posición para poder después montarlas en el lugar donde correspondían. No se trata de armarlo así a la ligera,
a cada placa le corresponde otra u otra, dependiendo de la forma que tiene. Son todas parecidas, pero son diferentes en realidad. O sea, se traban unas con otras como las piezas de un rompecabezas. Corresponde una a otra y no podemos cambiar de lugar si no ya queda mal. Después de más o menos una semana de trabajo, teníamos casi todo restaurado el costado derecho, que esto ya estaba deteriorado en el campo, y ahí por dentro lo que estamos haciendo es ponerle una cobertura de fibra de vidrio con resina, es lo que le va a dar consistencia, pero va a hacer que ese sector quede transparente. O sea, bueno, lo bueno es que ese sector se podía ver por dentro. Como vieron ahí, mi compañero estaba sentado dentro de la coraza, como ya tenía su cobertura de Portland, estaba totalmente resistente. Pero incluso aunque la excavación fue en abril, hasta 3 meses después nosotros seguíamos yendo a la estancia y seguíamos encontrando partes de este animal. Entonces, en la siguiente imagen vemos una situación muy particular en la que, viendo la zona donde estaba la coraza, aparecía una plaquita, ahí está una mano para que tengan una idea de referencia, medio enterrada en el barro, que correspondía a la coraza y correspondía a una de las que nos faltaba para completar la coraza, como un álbum de figuritas. Nos quedaban las difíciles en el campo, las que se nos perdieron entre el barro, las que estaban por ahí. Y esto es una imagen que nos muestra el proceso de restauración de la cadera, que en realidad tardó casi 2 semanas. Estaba totalmente hecha a pedazos y poco a poco ahí vamos viendo, esto es en el fondo del museo, en una habitación donde armamos un pequeño laboratorio, como yo les decía, donde cada vez va quedando más completa. Es una pieza muy extraña, tiene una forma muy rara, pero es enorme, tiene una longitud de 1 metro, para que tengan idea. Hoy en día está expuesta junto a la coraza de Gliptodonte. Y estos son algunos de los otros compañeros que están preparando más materiales que aparecieron en la excavación. Tenemos un cuello de caballo, tenemos un pedacito de cráneo de un tigre de diente de sable, placas de tortugas, etc. Toda una fauna de animales que estaban allí coexistiendo con el gliptodonte. Y esto ya es parte del trabajo que se hizo en museográfico, como decimos nosotros, ¿verdad? Lo primero que tuvimos que resolver fue poner la coraza en su posición definitiva, dar la vuelta nuevamente. Entonces hubo que armar todo un sistema medio complicado. Se le puso un soporte de hierro, que es el que lleva hoy en día, se le hizo como una media rueda de madera y se trabajó con un sistema de poleas para poder dar la vuelta poco a poco. Esto fue casualmente con la visita de los canadienses el año pasado. Entonces ellos, a pesar de que vinieron a ver estos dinosaurios, les gustó mucho esto. No tienen gliptodontes allí en Toronto, donde ellos estudian y trabajan. Nunca habían visto una coraza tan completa y además se sumaron, se prendieron al trabajo que estábamos haciendo y nos dieron una mano también. Allí están 2 de los colegas canadienses cuando la coraza ya está casi pronta. Vieron que el yeso no se lo terminamos de sacar, porque en realidad eso se hace después. O sea, eso lo dejamos para el final. Solamente sacamos una parte para restaurar el costado. Una vez que la pusimos en su posición, sí, retiramos la cubierta de yeso y empezamos a limpiarla con cepillito, haciendo trabajo fino. Y después nuevamente a restaurar, esta vez el costado izquierdo de la parte de atrás, que estaba bastante deteriorado, en el sentido de que teníamos más o menos unas 100 placas sueltas que sabíamos que correspondían a esa zona. Así que estuvimos otras semanas más armándolo. Estas serían las fotos definitivas, con una escala allí para que tengan una idea. La coraza mide 1,70 metros de largo y casi 1,5 metros de ancho, y como yo les decía, es la más completa que tenemos aquí en Uruguay. Incluso en la foto da para ver esas manchas negras que tiene. Son marcas de raíces y tubérculos que le han crecido a lo largo de siglos o miles de años, que nos dan una idea de toda la historia que pasó este ejemplar antes de que lo encontraran, ¿verdad? Por arriba de él crecieron árboles, pasó de todo un poco, hasta que finalmente lo encontró Marito el año pasado. Y da para ver incluso en el lomo, en la parte de arriba, un color más claro que en el resto de la coraza, y eso porque estuvo expuesta al sol durante algunos días, y estos huesos se decoloran fácilmente. La parte que estuvo más resguardada está un poquito más oscura, tiene un tono más marrón oscuro. En la siguiente vemos la misma coraza de frente. Todo lo que es la parte de delante, esto es por donde sale la cabeza, también hubo que restaurarlo. Teníamos todas las placas, pero tuvimos que armarlo como rompecabezas, sobre todo ese borde que tiene, ¿vieron ese ribete tan característico de estos animales? Y en la siguiente lo vemos de atrás, para que vean que no está 100% completa, pero apenas le faltan unas pocas placas para completar el borde de la apertura por donde salía la cola, que es más grande que por donde sale la cabeza. Mucha gente pensaba que la parte más grande era por donde salía la cabeza. Por eso nosotros en la cartelería de la sala, si ustedes van hoy, indicamos bien explícitamente por dónde salía la cabeza, por dónde salía la cola. Siguiente. Y esto que está ahí es algo muy curioso. Nosotros, a medida que fuimos vaciando la coraza, teníamos mucho cuidado y teníamos ya la idea de que podían llegar a aparecer estos pequeños huesitos. ¿Vieron la escala que tiene? Apenas 2 centímetros, para los de arriba 3 centímetros, que son huesitos que van insertos en la piel. O sea, estos animales, además de tener un caparazón, tenían un escudo que protegía la cabeza
Tenían anillos que protegían la cola y en el vientre tenían pequeños huesitos dispersos, metidos en el cuero, como las mulitas y los tatús tienen hoy en día. Incluso el tatú tiene más todavía que la mulita, por eso quienes cazan un tatú saben que es muy difícil abrirlo, digamos, para poder faenarlo, porque desafila los cuchillos, hay que saber por dónde cortar. Y eso sucede por causa de estos huesitos que están metidos en la piel. En los glitodontes, apenas diría yo que en los últimos 10 años empezaron a encontrar glitodontes en los que también tenían estos huesitos. Sabemos que algunos de ellos son del vientre, el grupito que está de 8 a la derecha, y estos otros que son más larguitos, más finitos, fueron encontrados cerca de la zona donde estaría la cabeza. O sea que también sabemos que tenían en el cuello, muy probablemente también tenían en la cara esos pequeños huesitos, eran animales totalmente acorazados. Y los de arriba, con forma de cono, son unos huesos, son unas plaquitas que iban formaban como una corona en la nuca, para que tengan una idea, estaban totalmente protegidos. Estos pequeños detalles, que son detallecitos, para nosotros eran sumamente importantes, porque solamente se conocen muy pocos gliptodontes, y la mayoría de ellos son de Argentina, que es un país donde se han encontrado muchos, que también tenían esto. Para nosotros era algo muy importante y teníamos la esperanza de que aparecieran incluso antes de encontrarlos. Siguiente. Teniendo la coraza completa, restaban dos cosas importantes por hacer, teniendo la coraza restaurada, que son dos cosas en paralelo. Por un lado, un trabajo de investigación pura y dura, que tiene que ver con lo que les mostraba recién, con esos detalles, y por otro, el trabajo de museografía, que en realidad, si se quiere, nosotros no tenemos formación en museografía. Creo que en Uruguay recién ahora se está lanzando una nueva tecnicatura para poder tener museólogos profesionales. Pero sí llevamos algo, nuestro grupo de trabajo lleva algo que nos gusta crear este tipo de cosas, nos gusta usar la imaginación y tratar de repente armar una exposición y mostrarle a la gente de manera didáctica cómo eran estos animales, cómo vivían y que puedan comprender qué es lo que están viendo. Entonces, a pesar de eso, nos lanzamos, a pesar de no tener una formación profesional en museología, que en nuestra carrera no se nos enseña, sí con algo de creatividad, con ayuda de nuestro compañero que hace dibujos y con un montón de ideas que nos llevaron meses y meses de discusión, empezamos a armar los primeros bocetos de cómo podría ser una vitrina, cómo podría ser la manera correcta, la manera más didáctica, didáctica de poder exhibir estos ejemplares. Pensamos en una vitrina para la coraza, nos imaginamos enseguida una caja de cristal, y para los otros restos nos imaginamos, como ustedes lo ven ahí en el diseño, ponerlos en posición. O sea, en vez de explicar con un cartel o una flecha que esto es la cadera o que estos son las vértebras de la cola, poder armar una imagen del esqueleto de fondo y poder ponerlos superpuestos en donde corresponde. Nos parecía que era la manera más práctica para que la gente pudiera comprender qué parte del animal está viendo y qué parte falta también, ¿verdad? Qué es lo que tenemos y qué es lo que no. Por supuesto, después acompañado con cartelería accesoria abajo, con ilustraciones y demás. Siguiente. Pero una cosa es diagramarlo y otra es construirlo. Construirlo nos llevó casi un año de trabajo, desde agosto del año pasado hasta agosto de este año cuando se inauguró la sala. Fue un trabajo muy duro, vinimos casi todos los fines de semana a Mercedes, tuvimos que hacer de todo, más allá de que tuvimos ayuda del personal de la Intendencia, por supuesto, tuvimos que hacer cosas de carpintería, hasta cosas de albañilería, en fin, de todo un poco, de electricidad también para instalación, y poco a poco fuimos convirtiendo en realidad esos diseños que estamos viendo allí hace un ratito. Esto es parte del panel que está en la vitrina donde está la cadera. Pusimos una secuencia de plaquitas para que la gente tenga idea de las diferentes especies, como yo se las mostraba en una diapositiva, y para que la gente tenga idea también cómo crece la plaquita, la coraza de estos animales. Así que pusimos la plaquita de una cría, de un juvenil, de un adulto, una secuencia para que la gente también tuviera una idea de ello. Estos ya son los últimos retoques. De hecho, si ustedes van al Maguao, quizás hayan ido, lo van a poder ver en este estado que está aquí. Estamos terminando de armar la vitrina de la cadera y enfrentada a ella pusimos la vitrina de la coraza. De modo que cualquier persona puede ponerse entre las dos y de un lado puede ver el caparazón y del otro puede ver el animal con los huesos adentro. Y esa ya es la sala terminada, que fue inaugurada el pasado 5 de agosto, como muchos de ustedes se habrán enterado seguramente, y que bueno, hasta donde sabemos ha tenido buena aceptación por parte de la comunidad de Mercedes. Esa es la secuencia que yo les contaba de plaquitas, si ustedes la van a poder ver. Tratamos de utilizar textos cortos, breves, sencillos, evitamos palabras complicadas, aunque a veces es difícil explicar algo técnico usando palabras sencillas, pero no es imposible. Creo que nosotros en ese sentido nos manejamos con un criterio bastante pedagógico en el que uno fácilmente puede leer en 2 o 3 líneas y transmitir una idea que en realidad es una idea compleja, una idea científica. Este es el diseño original de la coraza, de la vitrina de la coraza.
y después, bueno, como les decía, del diseño a la realidad, el trabajo que también se hizo en paralelo a medida que estábamos haciendo el trabajo de restauración de la cadera. Bien. Una última cosa también es que para nosotros fue un desafío bastante importante combinar lo que es investigación con divulgación. Digo, a medida que estábamos haciendo este trabajo, también nos tomamos unos ratos para poder leer papers, leer trabajos científicos, comparar nuestra coraza con otras que se han encontrado en Brasil, en Argentina. Además de identificar la especie a la que pertenece, trabajamos con ese tema de los pequeños huesos que yo les decía, y fuimos preparando un trabajo que va a ser presentado el próximo lunes, o sea, ahora nada más, en Argentina, en San Juan, en el próximo Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados. Vamos a presentar un trabajo en donde le dedicamos un espacio importante a lo que fue esta coraza y a lo que fue este hallazgo. Claro, no vamos a hablar sobre la excavación en sí, como lo estoy haciendo de manera anecdótica, sino que vamos a hablar específicamente de todas esas cuestiones que tienen que ver con anatomía, con la evolución de estos animales, o sea, con lo que nos aporta la coraza desde el punto de vista científico. Y eso me da pie también, para terminar diciéndole eso, recuerdo algún que otro investigador de la Facultad de Ciencias, algunos egresados, uno de ellos se nos acercó y nos dijo algo así como que nos felicitaba por lo que habíamos logrado con algo que en realidad no era importante. Entonces, ¿qué era lo que me quería decir él? Que no era una especie nueva. Tiene razón, no descubrimos ninguna especie nueva. Y corazas completas de glitodontes se conocen en otras partes de América del Sur. Pero para nosotros el hallazgo sí tenía una importancia fundamental. Y es la importancia que me permite, por ejemplo, hoy estar parado aquí frente a ustedes contándoles sobre todo esto que hemos hecho. Para nosotros es importante. Creo que nosotros pertenecemos a una generación de estudiantes que vamos hacia otro lugar, o sea, además de la investigación, nos gusta acompañar lo que hacemos con divulgación. Quizás en ese sentido algunos de nuestros docentes, por cuestión de tiempo, de estar dedicándose a la investigación, no lo han hecho. Y nuestro sistema académico también, vale la pena decirlo, no valora tanto la divulgación como sí la investigación pura y dura. A nosotros nos enseñaban desde el primer año de nuestra carrera, nos decían publicar o morir, y creo que siguen diciendo eso. A adolescentes de 18, 19 años, vamos a la facultad, te dicen publicar o morir. Entonces uno se queda con ese cuco así de que tiene que estar todo el tiempo en la máquina de la investigación. ¿Y cuándo hay tiempo para contar lo que uno hace a quienes no son investigadores? O sea, no solamente a la comunidad científica. O sea, ¿en qué momento nosotros podemos hacernos un tiempo para contar lo que hacemos al resto de la gente? Que en definitiva es una manera de devolver nuestro trabajo al sistema que nos está formando, que no es solamente la universidad, es todo el país en realidad. La siguiente. Este es el trabajo que les decía que vamos a presentar en forma de póster en San Juan. Y ya sabemos que hay algunos investigadores interesados. Es un trabajo bien técnico, bien específico, o sea que está dirigido para personas que estudian gliptodontes. Estoy seguro que las personas que se van a interesar van a ser más que nada los que trabajan con este tipo de gliptodontes en otros países de América del Sur. Siguiente. Y bueno, como les decía entonces, espero que